Bienvenidos a Insolvencia al Día, un podcast de la Universidad Externado de Colombia, especialmente del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados y el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, a quienes agradecemos la invitación. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio académico, pero también muy reflexivo, con dos mujeres apasionadas por la insolvencia, para conversar sobre un tema que es trending topic, el régimen de pequeñas insolvencias o pymes. A propósito de un technical paper muy interesante recientemente publicado por Insol International, y esta conversación lo que busca es abordar precisamente el tema desde una perspectiva académica, pero a su vez desde el derecho comparado, y buscará aterrizar en el caso de Colombia para hacer ciertas reflexiones. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Tenemos algunas amenazas? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo en la práctica efectivamente nosotros vemos este tipo de procedimientos y procesos acá en nuestro régimen de insolvencia? Y para eso nos acompaña, por supuesto, por un lado su autora, la doctora Aylin Romero, y por el otro lado la doctora Mónica María Fuentes Mancipe, y quien les habla, Paula Betancourt, quien estará conduciendo esta conversación y encargándose de hacer las preguntas incómodas pero necesarias para aterrizar efectivamente a la realidad en estos sistemas. Entonces, pues bienvenidas. Pero antes de darles la palabra, yo quisiera empezar con una premisa esencial y creo que todas la compartimos. La micro, pequeña y mediana empresa no es un segmento más de la economía, son su base. No solo sostienen el empleo, impulsan la innovación y dinamizan el desarrollo local. A nivel global representan el 90% del tejido empresarial. Y esa cifra no es ajena a Colombia. Por el contrario, desde siempre nuestro imaginario colectivo ha estado la premisa, no solo desde el gobierno, sino también desde los escenarios académicos. Incluso el instituto ha hecho grandes aportes frente a este tema, y es cómo es posible que nosotros tengamos un régimen de pequeñas insolvencias olvidado. Eso pasaba antes. Siempre nos preguntábamos en todos los escenarios ¿por qué, si tenemos un número tan alto de sociedades micro, pequeñas y medianas empresas, tienen que estar sometidas a un proceso de insolvencia para grandes compañías con sus tiempos, sus problemas y todas esas limitaciones, sobre todo de acceso, que creo yo hoy siguen persistiendo, pero que no representan de verdad la necesidad de estas pequeñas empresas? Y realmente siempre se pensó y siempre se habló. Y siempre en todas las administraciones se pensaba en que era necesaria una reforma. Y llegó el COVID. Y el COVID-19 representó un desafío sin precedentes para todos los estados y exigió, no solo para Colombia, sino para el mundo, replantear los regímenes de insolvencia para enfrentar esta crisis que no esperábamos. Y en ese contexto, la pandemia actuó como un verdadero catalizador, porque es importante para todos recordar que estas iniciativas no fueron automáticas. Eso ya venía de un trabajo muy importante promovido por el Grupo 5 de UNCITRAL, que desde hacía más de 10 años venía trabajando en su modelo para micro, pequeñas y medianas empresas, y promovía este tipo de procedimientos simplificados, eficientes y accesibles para este tipo de empresas. Y Colombia, por supuesto, como ya lo había anticipado, no fue la excepción. La expedición de esos decretos legislativos de emergencia del 567-72 del 2020 fue rápida, sin duda, pero no improvisada. Incluso al interior de la superintendencia yo recuerdo que no solo se hizo un estudio y se profundizó mucho sobre el tema, y uno de los grandes resultados de ese estudio es que el 70% de las sociedades que estaban en insolvencia representaban a las micro, pequeñas y medianas empresas y seguían estancadas sin poder darles una solución de fondo. Y una de las cosas en las que nosotros pensamos en ese momento como administración era cómo podemos coger los referentes internacionales, precisamente no solo para estar a la altura, sino porque si esa gente llevaba 10 años estudiando el tema, era porque le habían puesto la disciplina y el rigor necesario, y pues las cosas naturalmente tenían que pasar así. Entonces, este régimen especial terminó hoy, gracias a la ley 2437, siendo una regla o un sistema ya que se queda con nosotros por mucho tiempo, y eso nos ha vuelto pioneros. Nos ha vuelto pioneros, un referente internacional frente a cómo Colombia está posicionado en estos mecanismos, y precisamente al ser un referente internacional, y quisiera realmente empezar con Aylin a hacerle ciertas preguntas sobre eso,
que hace además un estudio muy interesante sobre Australia, España, Estados Unidos e incluso la India, que es bastante revelador. Quisiera entonces, Ailín, preguntarte, desde el análisis que presentas en tu artículo, que lo recomiendo para lectura obligatoria de todos nuestros apasionados de la insolvencia, si esas lecciones estructurales para el diseño de estas reformas en materia de insolvencia para MIPYMES, a la luz de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial y por supuesto de la UNCITRAL, sí cumplen. Hoy con nuestra ley 2437, ¿cómo estamos? Nos vemos como un referente, hay digamos, cosas parecidas en las regulaciones de Estados Unidos, Australia, España, India. Cuéntanos un poco más sobre eso. Gracias, Paula. Gracias al Instituto Colombiano de Derecho Concursal, pues su capítulo colombiano. Gracias a la Universidad El Externado por estos espacios tan maravillosos, a ustedes por compartir este capítulo. Y sí, definitivamente Colombia cuenta con un diseño de una norma muy robusta frente a estos esquemas internacionales. Nuestra ley 2437 de 2024 sí se cimienta en 3 pilares esenciales. Nosotros tenemos muy visible la accesibilidad a través de estos procesos abreviados y mecanismos flexibles. Tenemos la proporcionalidad cuando observamos diseños procedimentales diferenciadores y también la preservación del valor a través de procesos ágiles como el PRES, el NAR, la reorganización abreviada, y yo creería que es el reconocimiento del valor del tiempo. Entonces, si viajamos muy rápidamente, nosotros encontramos a Estados Unidos con el Subchapter 5, con una optimización en la ejecución a través de una figura importante que es el trustee como mecanismo de coordinación y negociación que ha catapultado el éxito de este modelo. Nosotros también miramos a Australia, y Australia cuenta con procesos ultra rápidos, precisamente cimentados en ese nivel de confianza institucional. También vemos a España, que actúa antes de la insolvencia con un enfoque de prevención y digitalización, e India con unos modelos híbridos, con unos acuerdos, unas negociaciones previas que posteriormente pasan a una validación judicial muy rápida. Entonces Colombia sí se posiciona precisamente con el reconocimiento y la aplicación de estos principios, y se materializan muy bien en nuestra norma, pero aparte de esa convergencia normativa que es muy marcada y es evidente, yo creo que ya deberíamos mirar esa convergencia operativa evaluando la norma. O sea, estamos bien, vamos bien. Estamos muy bien. Bueno, Mónica, ¿tú cómo ves el tema? Desde tu conocimiento en insolvencia comparada internacional, pero por supuesto con tu papel de investigadora, cuéntanos en qué puntos crees que el sistema colombiano todavía puede estar fallando frente a, por ejemplo, la ley modelo. Paula y Ailín, es un gusto coincidir con ustedes en este espacio. Agradezco la invitación a nuestro Instituto Colombiano de Derecho Concursal y desde luego a la Universidad Externada de Colombia por promover estos programas o escenarios de alto valor académico y apropiación social de conocimiento. Entrando en materia, y para responder tu pregunta, Paula, yo empezaría por señalar algo clave, y es que Colombia sí ha hecho un esfuerzo importante para adaptar estas recomendaciones de la guía modelo UNCITRAL, pero hoy en día en la práctica seguimos pensando, y tú lo decías al inicio de este podcast, en la empresa solo de gran escala, no en el pequeño empresario, que es una parte importante de nuestro sistema económico. ¿Qué implica esto? Que las pequeñas empresas, que muchas veces operan en la informalidad o sin estructuras contables sofisticadas, terminen quedando en un segundo plano. Ahora bien, a mí me parece aquí importante señalar que aquí en nuestro sistema tenemos el síndrome del extintor. ¿Y por qué ese síndrome? Porque tenemos... ¿Del qué, perdón? Del extintor. ¿Y cuál es la razón? La razón es que nuestro sistema es reactivo, pero no es preventivo. Es decir, funciona cuando la crisis ya es prácticamente incontrolable, y en este escenario la liquidación termina siendo el escenario, o digamos que la alternativa que se presenta como única solución al deudor. Esto evidencia en el fondo una falta de gestión
oportuna y preventiva a la crisis y una desconexión con la realidad y la lógica financiera de un microempresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, porque en este sentido esas herramientas llegan tarde y la crisis cuando ya va, digamos que a gestionarse la insolvencia, está en un estado irreversible. En este sentido, este fracaso, digamos que en cuanto a la atención oportuna a la crisis se debe a que hoy en día las MIPYMES siguen pensando que acceder a un proceso de insolvencia es una condena, es un castigo, o sea, es la pérdida de esa actividad productiva y pues en este escenario pues ellos prefieren aguantar, sobrevivir día a día, tener mecanismos de financiación poco recurrentes, menos sofisticados, más informales, que recurrir a reestructurar sus deudas en un escenario que les permita la maximización de los bienes, la confianza de los acreedores y desde luego retomar su actividad. Esto prácticamente es un problema estructural y ese problema estructural se debe a que el empresario siempre prefiere recurrir a esos mecanismos informales de financiación que no solucionan el problema, sino que lo agravan hasta llevarlo prácticamente a la liquidación. Y para ir concluyendo, doctora Paula, yo creo que seguimos en deuda con algo esencial que he reiterado en todo mi discurso, que es incurrir o por lo menos dar un paso de evolución a contemplar la crisis en nuestro sistema concursal y lo más importante en permitir en realidad materializar una segunda oportunidad. Pues desde la lectura del informe técnico que hace Ailín, la insolvencia en este momento no está funcionando como un nuevo comienzo, sino como un paso previo al cierre definitivo de estas actividades productivas. Quiero hablar de eso más adelante, Mónica, y muchas gracias por tu intervención. Creo que lo del síndrome del extintor es para otro podcast muy, muy interesante, pero ahora sí entremos en materia y hablemos de derecho comparado. Ailín, en tu artículo o en tu paper tú hablas de Estados Unidos y te concentras, por supuesto, en el Small Business Reorganization Act o Subchapter 5. Pionero además en el establecimiento de esos mecanismos. Casi le ganamos, pero estuvimos de segunda más o menos. Desde el 2019 introdujo una vía de reorganización simplificada diseñada específicamente para pequeñas empresas. En la práctica, como tú lo mencionabas al principio, aligera el proceso, reduce la complejidad, elimina en muchos casos unas figuras que pueden hacer mucho más engorroso el trámite y prevé la designación de ese trustee que tú hablaste. Quisiera preguntarte, así como pasa en el régimen de Singapur, también del cual hablas, y uno podría ir más allá y ver otras investigaciones frente a qué pasa en África, que también tienen como una especie de advisor en la reestructuración. Quisiera preguntarte si consideras que el éxito de este mecanismo, que además tenemos otro insult paper bien interesante de Will Patterson, donde dice que el 62% de esos procesos son muy exitosos, ¿consideras que este proceso se debe a la rápida admisión o al rol activo de ese trustee como articulador del acuerdo? Yo considero que el éxito del Subchapter 5 no puede reducirse a un solo factor, porque estimo que sí se presenta una convergencia entre la simplificación, la rapidez, el rol del trustee, casi que como en una danza sincronizada. Sin embargo, definitivamente ese rol tan activo del trustee sí lo posiciona como un elemento decisivo. Entonces, este trustee del Subchapter 5 tiene unas funciones bien específicas. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Precisamente ese esquema de rol se puede concluir en que reduce esas fallas de coordinación entre el deudor y el acreedor, porque el valor de su rol básicamente se puede enumerar en que actúa como un facilitador porque incentiva el acuerdo, participa activamente en la negociación, se funciona como un garante que le da confianza al proceso, porque lo legitima a partir de su experticia frente a los acreedores y opera como un mecanismo de ejecución posacuerdo. Entonces yo sí creo que mientras otros sistemas simplifican reduciendo la intervención o intervenciones en términos generales, el Subchapter 5 simplifica, pero compensando con intervención inteligente,
porque precisamente ese rol del trustee permite que esa simplificación sea sostenible. Y es que el trustee finalmente convierte un proceso que es potencialmente conflictivo en uno funcional. Entonces, yo sí creo que la simplificación y la rapidez de este proceso justifica el acceso, ese gran porcentaje, pero el trustee sí explica el éxito. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de eso más adelante porque les tengo unas preguntas de fuego al final de este podcast. Quisiera entonces, Mónica, un poco hablar de otro caso que me pareció súper interesante y es el de la India. La India tiene particularmente un procedimiento o un prepackage que busca combinar lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Por un lado, la negociación directa entre el deudor y los acreedores antes de acudir al juez, que pues nosotros ahí vamos, pero falta un poco más de la evolución, y pues por supuesto una validación judicial ágil, con un plazo de 120 días que me llamó particularmente la atención. Entonces, eso es interesante porque en 120 días tú lo haces. El deudor mantiene el control de su administración, pero bajo la supervisión de los acreedores. Y quisiera, desde tu punto de vista, sobre todo de investigación y desde la práctica, ¿tú crees que en Colombia contamos realmente con un mecanismo equivalente para la MIPYMES que logre ese equilibrio entre la negociación previa y la validación judicial? Bueno, para responder tu pregunta, yo la voy a dividir en 2 segmentos. El primer segmento, y quiero establecer aquí que sí es muy pertinente mirar la comparación con India, porque ambos países compartimos un reto estructural muy fuerte, que es la alta informalidad empresarial. Y eso tiene muchas implicaciones porque ¿qué trae consigo? Identificar la crisis a tiempo, limitar el acceso a información financiera confiable y además reducir los incentivos para que las MIPYMES acudan a mecanismos formales de reestructuración. Ahora bien, el caso de la India, como tú lo dices, intentó adaptar el modelo de los prepacks de Reino Unido, pero a través de un esquema híbrido que solo está pensado específicamente para las MIPYMES. ¿Cuál es la lógica? El deudor negocia previamente con sus acreedores y si alcanza un quórum específico por la ley, lleva ese acuerdo al juez para una aprobación rápida manteniendo un control de negocio bajo la lógica del debtor in possession, que es muy allegada del sistema americano. Sin embargo, este modelo tiene una limitación muy clara y es que solo pueden acceder los comerciantes que son formales. Entonces, ¿qué pasa con los comerciantes informales? Que en la práctica sea un mecanismo que es muy potente, pero al que pocos comerciantes o empresarios pueden acceder. Y esto, pues según la literatura especializada de la India, señala que es un modelo con gran potencial, pero pues su diseño actual es muy rígido, ¿sí? Por ejemplo, ese plan no permite mucha maniobra frente a la volatilidad del pequeño negocio y existe un riesgo de captura del proceso por parte del deudor, lo que puede afectar la confianza del acreedor financiero. Entonces, desde ese ejemplo, ¿cuál sería la lección para Colombia? No es simplemente determinar lo mejor de los dos mundos, como tú lo dices, sino encontrar un equilibrio entre el riesgo de evasión, es decir, si el sistema es demasiado flexible, y el riesgo de exclusión si es demasiado rígido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los requisitos deberían ser lo suficientemente serios para evitar abusos, pero lo suficientemente ágiles para que una MIPYME pueda reaccionar oportunamente a la crisis. Bajo esta lógica, ya para finalizar y responder la segunda parte de tu pregunta, en Colombia sí encontramos un mecanismo que intenta ese punto intermedio y es el proceso de reorganización empresarial ante las cámaras de comercio. Solo que este mecanismo promueve la negociación directa entre las partes, incorpora herramientas de facilitación y se alinea con soluciones tempranas, a pesar de que nuestro régimen concursal no tiene una remisión directa a la mediación concursal y, ¿por qué no, al arbitraje de la insolvencia, que es un asunto que ya hemos tocado en esta temporada del podcast. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir? Nuestro sistema de recuperación empresarial lastimosamente solo ha sido utilizado para las grandes empresas. Y ahí, Mónica, te quiero interrumpir porque una cosa bien interesante es que desde que empezamos a estructurar todo este mecanismo del procedimiento de recuperación empresarial, siempre se pensó en que fuera una herramienta para las micro y pequeñas empresas. Una de las cosas que nos llamaba particularmente la atención desde la mesa de discusión de esos temas era esa necesidad de que llegara
en la peluquería, a la tienda, y eso fue casi que una obsesión por parte de la superintendencia en ese momento de, oiga, necesitamos que las cámaras de comercio sean quienes precisamente capten a este tipo de empresarios. Por supuesto se piden bastantes cosas, pero que sea un poco más flexible a la hora de la admisión y que puedan realmente acceder a un mecanismo que, aunque yo sé que la doctora Mónica piensa que es costoso, que pudiese ser de fácil acceso para estos pequeños comerciantes. Entonces, eso es simplemente ahí una anotación. No, y que en efecto particular es a donde quería llegar, porque en la realidad sí es un procedimiento que es costoso, pero pues es una solución que es plenamente accesible, pero que permite la desjudicialización de la crisis, ¿sí? O sea, en este caso es aliviar una carga institucional que todavía estamos en un punto de transición y que requiere, desde luego, que el modelo como está implementado tenga un enfoque más preventivo, más accesible, más articulado y lo más importante, que tenga una solución institucional, en donde ya no solo pensemos esa facultad para atender con unos costos elevados, sino con unos costos, digamos que más intermedios, que permiten justamente a esos pequeños empresarios pues tomar una vía alternativa y también a aquellos que no están formalizados solventar su situación de crisis. Ahora yo voy a decir que el síndrome del costo. Creo que el costo es una cosa subjetiva y es bien importante porque el costo uno lo puede medir en muchas cosas, entre el tiempo, la plata, las negociaciones que tú puedas llegar en un escenario litigioso y en un escenario previo, como pasa acá en la India. Así que, pues bueno, ya tenemos dos temas bien importantes para un segundo podcast. Ailín, Australia. Hablemos un poco de Australia. Lo implementó su sistema desde el 2021, un modelo que permite a estas pequeñas empresas con pasivos inferiores a $1 millón australianos reestructurarse, también manteniendo el control de la administración con un profesional especializado y registrado y dentro de unos plazos muy breves, 20 días. En Colombia, el factor tiempo siempre ha sido cuestionado. O sea, cuando se expidió el decreto 560, todo el mundo estaba absolutamente ofuscado porque el NAR en 3 meses o el PRE en 3 meses era imposible de lograr, ¿cierto? Porque adicionalmente esos resultados demasiado breves podían generar ciertas dudas sobre la solidez del plan y podrían, pues en consecuencia, afectar la confianza de los acreedores, sobre todo de los financieros, que muchas veces ven que ese mecanismo puede ser utilizado como un escampadero, por decirlo así. Debería entonces exigirse al menos, Ailín, en mecanismos como la reorganización abreviada, la participación obligatoria del auxiliar de justicia. Si uno ve, por ejemplo, las cifras no parcialmente oficiales, el 9.8% de los casos de reorganización abreviada se designa un auxiliar de justicia de la lista. El resto son los mismos representantes legales que ejercen esa función. ¿Crees que entonces debería exigirse, fortalecería la confianza, la técnica, la viabilidad en el proceso? Tú ya lo hablabas inicialmente cuando hablábamos de Estados Unidos del trustee. ¿Crees que en Colombia debería pasar lo mismo? A ver, yo creo que esa pregunta, más que enfocarla en debería exigirse, yo creo que deberíamos conversar un poquito, es si se requiere o qué tipo de intervención se requiere en el proceso para que sea confiable, eficiente y viable. Y es que en los procesos abreviados, en estos procesos definitivamente sí hay una tensión. Hay una tensión porque reconocemos que los procesos largos son procesos que restan valor empresarial. Pero en efecto, los procesos que son muy breves pueden afectar la calidad del acuerdo y quitar esa confianza en los acreedores. Entonces, en Colombia, trasladar toda esta responsabilidad de la dirección del proceso al representante legal puede reducir costos. Y aquí lo hago entre comillas, precisamente por tu mención ahorita, porque muchas veces no se hace una evaluación detallada de qué es mejor, qué es más conveniente. El síndrome del costo, definámoslo ya como un término institucional en el podcast. Entonces, finalmente yo creo que
designar a este representante legal sí se puede traducir en unos riesgos importantes de falta de técnica en el manejo de la información, sobre todo... Y de guía. Claro, si no en el abogado. proceso. Definitivamente yo creo que eso pone en riesgo no solo la finalidad del proceso, sino su éxito mismo. Y es lo que menos se quiere. Entonces yo creo que la lección en el modelo australiano, puntualmente, nos enseña que la rapidez no elimina la intervención técnica. Porque si bien el deudor mantiene el control, sí se acompaña de un profesional técnico que le da calidad y validez a la viabilidad del acuerdo. Entonces, yo quisiera Doctora, más bien responda sí resumir o no. Sí, en que, muy polar. a ver, los procesos rápidos no significa que tienen que tener menos técnica, son más flexibles, pero no son menos técnicos, al contrario, yo creo que se exige que se tiene que haber una participación, una gestión más marcada por parte del deudor y sus acompañantes, pero ahí yo tengo sentimientos encontrados y por eso que hice toda esta presentación, porque yo creo que definitivamente esta técnica puede ser suministrada por un auxiliar de la lista de la Superintendencia de Sociedades o no, y hago énfasis en el no. Perfecto. Bueno, eso igual lo vamos a hablar al final. Mónica, desde tu experiencia en el análisis comparado del régimen de insolvencia empresarial, hablemos un poco de lo que pasa en Italia. Ya veíamos, y Ailín tocaba un tema muy interesante en su escrito, y es la prevención, por ejemplo, en países como España, ¿cierto? Entonces, ¿consideras que esa prevención u otros mecanismos como las alertas tempranas son mecanismos que realmente están logrando incentivar esas intervenciones oportunas que tú decías al inicio con tu síndrome del extintor, o en la práctica todavía falta acceso a estas micro, pequeñas y medianas empresas para estos mecanismos de alerta? ¿Dónde están? ¿Dónde los consigo? ¿Eso cómo se entiende y cómo se usa? Pues porque acá estamos hablando entre expertos, pero salga a la calle y vea a un microempresario que uno ni siquiera, si le dice cuál es su activo o pasivo, ellos pues le sacan un cuaderno. Entonces, ¿eso funciona? Háblanos un poco más de cómo funciona en Italia. Doctora Paula, yo creo que la respuesta es clara y en Colombia aún tenemos una brecha importante en la adecuación del concepto de crisis y de alertas tempranas en la crisis. Si vemos un ejemplo y uno mira el derecho societario, lo que hemos tenido son causales que anticipan la disolución y la liquidación de las empresas, como el caso de la hipótesis del negocio en marcha y el caso de la causal de disolución por pérdidas e incluso la obligación del comerciante de denunciar la cesación de pagos. Esto no puede entenderse como una alerta temprana de la crisis, sino prácticamente la confirmación de una situación ya irreversible de la crisis. Sobre este punto, vuelvo a ser enfática y digo que nosotros estamos en deuda de implementar los estadios de la crisis como una situación que puede ser irreversible y que también puede ser probable, porque pues se presentan tres escenarios: precrisis, crisis e insolvencia, que es un asunto que hemos debatido y tratado. De hecho, aquí aprovecho para hacer una invitación a la lectura de nuestra revista Actualidad Concursal, donde ya hemos analizado este asunto en específico y hemos propuesto incluso la incursión en Colombia del proceso de la composición negociada de la crisis, que bien sí ha tratado Italia a través del códice de la crisis de la insolvencia. Sobre los sistemas de alerta en Italia, me gustaría señalar que esto ha tenido un debate bastante interesante, porque en un primer momento la lógica en este sistema era distinta. Ellos concebían las alertas tempranas con un diseño que interviniera mucho antes de que la empresa llegara a la insolvencia, identificando señales como problemas de liquidez, incumplimientos o dificultades de pago a partir de, por ejemplo, las empresas de prestaciones sociales que lo reportaban o incluso quien recaudaba los impuestos. Esto que implicaba un deber de monitoreo por parte de los administradores en su diseño original y la participación de diferentes instituciones que entonces de manera preventiva generaban estas alertas. Lo cierto es que este esquema fue muy debatido y pues prácticamente era imposible determinar. Por esa razón se mudó al proceso de la composición negociada de la crisis, que entonces encuentra muchas similitudes con el PRES que tenemos aquí en Colombia, sobre todo en la infraestructura colombiana.
Hay una diferencia y es que Italia no depende únicamente de que el empresario reaccione, sino que cuenta con una plataforma digital centralizada que cruza la información en tiempo real y esto permite una lógica de simple negociación, un diagnóstico técnico anticipado que entonces identifica esas señales de alerta antes de que el flujo de caja se agote. Por eso, más que una diferencia normativa, yo creo que lo que hay es una diferencia en el uso de sistemas y de la incursión de las nuevas tecnologías. Y es allí donde Colombia pues tiene una brecha estructural, pero también tiene una brecha digital que no solo en términos tecnológicos entiende la forma en cómo es la crisis empresarial, sino cómo se podría gestionar. Por tanto, el mensaje ¿cuál sería? Que nuestro sistema concursal evolucione a un sistema mucho más articulado, no solo legislativamente, sino también con la incursión de esas nuevas tecnologías en donde las instituciones que pueden prever la crisis tengan el mismo lenguaje, tengan el mismo carácter de prevención ideal y asimismo pues consoliden este tipo de herramientas como por ejemplo los del proceso de recuperación empresarial en un rescate empresarial. Gracias. Un ejemplo perfecto, Chile. Chile está trabajando en un app de alertas tempranas. Bueno, trabajando no, ya lo tiene. Yo creo que eso podría ser un gran referente para nosotros. Pero hablemos ahora mucha recuperación y qué pasa con la liquidación. Y Ailín, ahí quisiera preguntarte frente a los procesos de liquidación simplificada para este caso, cuando estamos hablando que las segundas oportunidades, ¿debería la liquidación cuando conduce a una descarga de pasivos entenderse no como un fracaso empresarial, sino como un mecanismo clave para incentivar el emprendimiento, facilitar estas segundas oportunidades que hablaba inicialmente y evitar la proliferación de empresas zombie? ¿Qué pasa en el derecho comparado? A ver, definitivamente la liquidación desde una perspectiva moderna no se puede percibir como un fracaso. Definitivamente es un mecanismo de eficiencia económica y de renovación empresarial. Y es que el cambio del paradigma se está dando, tenemos que reconocerlo, porque la liquidación sí es una herramienta que permite la reasignación del activo y evita la destrucción prolongada del valor de ella. Entonces el problema o el riesgo no es liquidar, sino no liquidar cuando tenemos que liquidar. O sea, por eso estas empresas zombies sobreviven sin viabilidad real, porque lo que hacen es desgastar y consumir el crédito y distorsionar la competitividad en el mercado y la productividad. Y esto lo podemos mirar en Estados Unidos con una cultura muy fuerte del second chance, porque a ellos no les da miedo el fracaso. Es que el fracaso no es un estigma. Es natural de cualquier empresario. Claro, porque precisamente se percibe como un aspecto natural del ciclo económico, hace parte de nuestro caminar empresarial. Europa tiene un reconocimiento progresivo del Fresh Start con un enfoque de rehabilitación, entonces definitivamente Colombia ha avanzado un poquito al entender la importancia de la liquidación como un cierre ordenado. Sin embargo, sí falta mucho porque definitivamente no observo una consolidación verdadera de lo que es la segunda oportunidad, porque hay retos. O sea, rajadísimos, porque el acceso al crédito post-liquidación, ¿cómo hacemos esa reinserción empresarial? Es un problema. Y definitivamente las economías dinámicas no son aquellas que evitan el fracaso, sino las que se recuperan rápidamente del fracaso. Bueno, y teniendo en cuenta ese tema, quisiera preguntarle a Mónica, en este tipo de regímenes, no solo reorganización, sino liquidación, donde la flexibilidad y la simplificación son la regla, ¿existe desde tu versión comparada un riesgo en que Colombia tenga una sobresimplificación que termine generando inseguridad jurídica o incentivos perversos que amenacen verdaderamente esa recuperación del deudor o incluso desnaturalicen esa second chance que decía Ailín en escenarios de liquidación? ¿Y qué está ocurriendo en el mundo? Bien, la respuesta es sí. El riesgo de sobresimplificación existe y no es menor. De hecho, lo voy a tomar desde la experiencia comparada, que nos muestra que aunque la
flexibilidad y la simplificación buscan facilitar el acceso, si no se diseñan con cuidado pueden generar efectos adversos en la seguridad jurídica y en la propia finalidad del sistema. Y creo que un ejemplo aquí cerquita es el de Chile, y particularmente con la entrada en vigor de la ley 20.720 de 2014, en donde los chilenos apostaron por procedimientos más ágiles, más formales y con menor intervención judicial, siendo un avance importante, pero una experiencia que nos muestra que más que una adopción directa fue una convergencia de los lineamientos de la UNCITRAL, como pues ha advertido la doctrina y especialmente el profesor Juan Luis Goldenberg, quienes persisten en que en Chile, a pesar de que existe esa simplificación, aún hay problemas de raíz estructurales, como por ejemplo la complejidad y los costos de los procedimientos, la pasividad de los acreedores, la confusión patrimonial y en general todas las limitaciones financieras propias de las pymes. Entonces, ya para entrar en materia, ¿qué ocurre con la simplificación? Si bien puede incentivar el uso del sistema, también puede debilitar los controles de viabilidad y abrir la puerta a usos estratégicos de los mecanismos concursales. Hoy Chile más o menos en promedio 5.500 procesos andando y arrancaron en 1.200 más o menos. Sí, para dar un dato. Exacto, y de hecho eso se debe a esa estrategia de mecanismos concursales, porque en la práctica la promoción intensiva por parte de algunos operadores jurídicos va orientada más a suspender la acción de los acreedores y ganar tiempo que a lograr una verdadera reestructuración. ¿Y cuál es el core de este asunto? Una comercialización de la insolvencia, en donde ya vemos la insolvencia como un producto de consumo, por ejemplo, no pague más, lo que termina entonces desnaturalizando el sistema, y ahí aparece una tensión muy delicada entre facilitar el acceso y preservar la seguridad jurídica. Pues cuando el sistema se vuelve demasiado fácil o barato de activar, se pierde el rigor, ese dinamismo financiero que afecta entonces la confianza de los acreedores y en consecuencia el costo del crédito. Ahora bien, esta discusión no es ajena a Colombia. Y de hecho ya empezamos a verlo con fenómenos similares, especialmente con el régimen de la insolvencia de la persona natural, donde los pequeños comerciantes acceden al sistema y luego transitan hacia escenarios de liquidación. Por eso la lección es clara: simplificar, sí, obvio, pero con rigor. Ahora, la experiencia chilena demuestra que mejorar el acceso es necesario, pero hacerlo sin controles adecuados puede llevar a una masificación de procesos que debilitan el sistema, y eso nos obliga a repensar en nuestro modelo concursal, especialmente desde la realidad de las MIPYMES, si esos esquemas deben ajustarse a su lógica económica, y la respuesta sí, porque en la práctica la lógica financiera y económica de una MIPYMES tiene confusión de patrimonios, porque muchas veces no se tiene en cuenta cuál es el patrimonio del empresario, cuál es el patrimonio familiar, e incluso ese patrimonio familiar termina respondiendo por las obligaciones del comerciante. Y esto que implica que entonces estos mecanismos no sean suficientes para proteger el entorno de las MIPYMES, y que también pues genera un efecto contrario de lo esperado, que es el desincentivar el uso de la ley y dejar al empresario desprotegido frente a una crisis que en la práctica es irreversible, y que entonces constituye un desafío que, además de volverlo accesible, tiene que ser técnico, tiene que ser confiable y verdaderamente orientado a la recuperación, no a la liquidación, a pesar de que la liquidación no es la fea del baile, pero es el escenario menos probable al que debería transitar uno de estos empresarios. Entonces, amenaza. Esa es una de las amenazas, y creo que Ailín también considera que puede llegar a ser una amenaza en este momento. Ya para finalizar, y muchas gracias de verdad por toda esa profundidad y esas lecciones, vamos a cerrar con una prueba dinámica, y es que quiero un fire round de respuesta sí o no. No acepto el depende, ni explicación, nada. Para los procesos de insolvencia de medianas, pequeñas, me salté la microempresa, ¿se debe mantener siempre al deudor como administrador del negocio? Ailín. Sí. Mónica. Sí, pero vigilada. No, pero. ¿Debería preverse un modelo de supervisión obligatoria por parte de un administrador concursal o un facilitador, como ya lo hemos visto? Definitivamente. Funciona. Absolutamente. ¿La asignación de un promotor especializado debe ser regla y no excepción? Sí. No en todos los casos. ¿La inacción de un acreedor dentro del proceso debería implicar la afectación a su crédito frente al pago o la tasa? Sí, pero bajo la lógica de quien calla otorga.
Yo no lo miraría así. Imposible que un abogado diga sí o no. ¿Se necesita más regulación en Colombia, Mónica? No, lo que se necesita es ajustar la regulación. Ailín, No hay un déficit normativo. Hoy no estamos frente a un déficit normativo. ¿debería haber algún procedimiento especial para los comerciantes informales? Mónica. Absolutamente. Claro, Sí. es que la insolvencia es una forma, también una herramienta para formalizar. ¿Los requisitos para la admisión en Colombia son desproporcionados? Sí, necesitamos crisis. Ailín, En lo personal no lo pienso de forma absoluta. no debería opinar, pero creo que son absolutamente desbordados para las MIPYMES. ¿La descarga de pasivos como efecto de la liquidación funciona como un mecanismo efectivo de segunda oportunidad? Sí, pero en Colombia es insuficiente. Sí, y en Colombia está perdida precisamente la esencia de la segunda oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus reflexiones. Creo que tenemos mucho todavía por qué trabajar. Vamos bien, nos falta mejorar. Creo que hoy hablar de unos procesos de insolvencia de micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia es una realidad. Tenemos el proceso de reorganización abreviada y simplificado. Tenemos adicionalmente otros mecanismos que, si bien no tienen la etiqueta, lo son. Ya tenemos el PRE y el NAR. Así que bueno, seguiremos trabajando. Por supuesto, es necesario un trabajo más arduo en alertas tempranas. Por supuesto, la concientización de que esto para los auxiliares de justicia se tiene que volver más técnico. No olvidemos que la norma lo dice, pero como que a veces se nos olvida. Y pues por supuesto la amenaza que está ahí, que habrá que trabajar en eso, y es hasta dónde la sobresimplificación nos puede llevar a no atender la crisis, sino a abusar de ciertos mecanismos. Así que muchas gracias otra vez a la Universidad Externa de Colombia, al Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Muy complacida de tener estas mujeres hoy en la mesa y esperamos que este podcast lo disfruten. Que estén muy bien.